Ya recibí la nota que me enviaste, Víctor. Lo que me extraña es que es el periódico francés Le Monde, pero algunas notas y pies de foto en español. Y fíjate lo que dice esta. De manera altamente sospechosa, la TV mexicana omitió la nota de la mega manifestación más grande a nivel república que haya existido. Sin embargo, su relevancia y repercusión traspasó fronteras. El diario de mayor circulación en Francia publicó: México, cacas, vete ya. Oye. ¿A qué grado llegó? ¿Cómo? ¿Quién redactó eso? No sé, pero según ellos es Le Monde con una combinación en francés, en español. Vamos, ya hasta dominan. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a poner el contexto de esto que pasó en esto que son las buenas notas. Fíjate que me llamó mucho la atención este asunto de la movilización. Movilización de... estaba leyendo hoy por la mañana. Sí, desfile de autos, desfile de moda de autos. Estaba leyendo las diferentes versiones de los diferentes medios de comunicación. Algunos hablan de que los que le dan mucha cobertura a este asunto, pues hablan de hasta 100 vehículos que se manifestaron, más bien que hicieron su desfilito. Yo de los que vi, le calculo que eran 40, bueno, por el rumbo por el que yo andaba. En fin, este tipo de expresiones, si bien lo dijimos, tú lo escribiste en una columna el fin de semana, yo lo escribí en otra columna también el fin de semana, que no son columnas, son artículos, son textos que de repente queremos compartir con la gente. Que bueno, detrás de esto, algunos dicen que hay gente del Partido Acción Nacional, otros dicen que son grupos políticos salinistas. Yo hasta afirmo que uno de los grupos que está detrás de esto es el Grupo Monterrey, del cual platicaremos más adelante. En fin, ¿cuál es tu punto de vista de esto que está sucediendo y que va respaldando por pues mucho dinero y una ideología ahí medio extraña que está queriendo decir que vamos rumbo al comunismo? ¿Cuál es tu punto de vista? Por cierto, hoy es curado de papaya. Muy bien. Yo creo que detrás de eso está el capital que no tiene ideología, que no tiene doctrina, que no tiene conciencia política, únicamente tiene afán de riqueza, de multiplicación del dinero, y que el capital utiliza muchas herramientas. A mí lo que me preocupa muy poquito es que personas más o menos que uno considera pues medianamente pensantes caigan en este garlito y le hagan el caldo gordo al capital. Fíjate que tú diste la clave en tu columna que mencionas de este fin de semana. Lo que quiere el capital es que una vez más el Estado los rescate y pague todos sus desperfectos y todos los males que le está causando el COVID. Hay que señalar algo que me parece toral. Una vez más estamos viviendo en México empresas pobres con dueños ricos, ¿sí? Estos dueños ricos quieren que el Estado en un Fobaproa más rescate a sus empresas, les inyecte dinero, pague los sueldos de los empleados, y como el presidente de la República ha dicho que no, que nunca más se va a utilizar dinero público para rescatar capitales privados, pues están chillando. Ahí está el asunto. El asunto es que están utilizando a gente. A mí me llama mucho la atención porque realmente conozco personas que odian a AMLO
que repiten este discurso tan chafa de Frena, que no se beneficiaron de la corrupción, ¿no? Que tienen negocios medianos, que tienen un comercio, pero que le tienen un odio salido de no sé dónde, de ningún lugar, hacia AMLO, hacia Barbosa y a todo lo que suene a Morena, ¿sí? Fíjate que he dedicado algunos minutos a pensar si realmente AMLO, en el 2020 que estamos viviendo y en las condiciones que estamos viviendo en el mundo y en México, es un hombre de izquierda. Yo no sé exactamente qué significa un hombre de izquierda, porque ya ves que esta geometría política se ha movido. Así es. Pero yo sí creo que es un demócrata y un liberal, sí, y que está buscando eliminar la desigualdad social, la injusta distribución de la riqueza nacional que está en manos. Ese punto. Sí. Sí, mira, bueno, vamos a darle la bienvenida a la gente que nos está siguiendo a través de Las Buenas Conciencias en Facebook, en esta misma plataforma, en este blog que tenemos de Las Buenas Conciencias en Facebook, donde nos están viendo en este momento. También ahí pueden leer estos artículos a los que estamos haciendo alusión, tanto el de Víctor Arellano como el de su servidor Adolfo Flores Fragoso. Y bueno, después de la bienvenida, qué bueno que tocaste ese tema de la distribución de la riqueza, porque yo, la verdad, me estaba divirtiendo, debo confesarlo, con toda la bola de publicaciones que se hicieron a raíz de este desfile de autos. No todos de lujo, también hay que decirlo, hay que ser francos. Hubo muchos automóviles de lujo, pero no todos lo eran. Hay que ser objetivos también en este sentido. Pero uno de los comentarios que rompió con mi sonrisa y que al contrario me puso de malas fue cuando por ahí alguien escribió y luego una bola de gente lo reprodujo, de que dice que muchos de quienes criticamos este desfile de autos es porque tenemos envidia, que somos unos envidiosos, que porque no tenemos ese tipo de autos, estábamos haciendo ese tipo de comentarios y remataban diciendo, nosotros tenemos estos autos grandotes y etcétera, porque hemos trabajado duro. Entonces, ese comentario sí me molestó porque recurrí a pensar en ese momento en la señora a la que le compro las tortillas y las memelas. Ella se despierta a las 4 de la mañana, se asea, va por la masa, 4:30 de la mañana. Al molino. Así es. Saliendo desde ahí, desde su pueblo, se traslada al mercado porque ella compra productos frescos. De ahí se traslada hasta su puesto, que está aquí en la ciudad de Puebla, por ahí por el rumbo de Prados Agua Azul. Y se pone a vender al horario gringo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Terminando su venta, pues lava todo lo que ensució durante el día para hacer sus tacos, sus memelas, y va llegando a su casa, porque se traslada hasta su pueblo, por ahí de las 7, 7:30, 8 de la noche. O sea, es una mujer que trabaja de 4 de la mañana a 8 de la noche. Los fines de semana, los domingos no trabaja porque pues todo lo que se le acumula de la semana tiene que hacerlo los domingos. Aseo de casa, lavar la ropa de su marido, de algunos nietos que ella cuida, su propia ropa. Es una mujer que trabaja 14 horas diarias. Entonces, cuando dice, estos autos que ven ustedes es porque trabajamos duro, y ustedes que no trabajan, por eso no tienen estos autos. Oye, doña Guille, que así se llama la señora, trabaja 14 horas diarias y apenas si saca para poder mantener junto con su marido a su familia, incluyendo algunos nietos.
¿Cómo ves esta? ¿Valió la pena mi coraje? ¿Valió la pena sacar esto, Víctor? Pues yo no sé, realmente, a mí no me hace enojar mucho. Te diré que en mi caso particular, yo no le tengo envidia a esas señoras. Yo tampoco. Mis valores no están fundamentados ni en las camionetas ni en el dinero, si es que tengo algunos valores, y yo tengo otro tipo de envidias hacia otro tipo de personas, por ejemplo, los artistas, a ellos sí los envidio, pero disfruto de su trabajo. Ahora bien, doñas Guilles, hay varios millones, y don Guille, hay muchos millones en México. Esto que acabas tú de narrar forma parte de nuestra cotidianidad, y esta cotidianidad está formada por millones de mexicanos que trabajan 14, 16, 20 horas todos los días, ¿no? Fíjate que esto de quédate en casa, pues está dirigida para las personas que tienen un sueldo y que las empresas les sostuvieron el sueldo. Hemos tenido que salir tú y yo y muchos al mercado, al súper, al banco, no sé, a donde sea, a llevar el auto, a reparar, no sé lo que sea. Y hay millones de personas afuera, no porque no quieren estar en sus casas, sino porque viven en el día a día. Sí, hace unos días tuve que ir a hacer una fila a un cajero automático y estaba un vendedor de churros y estaba un vendedor de tacos de canasta, no porque no estén respetando la cuarentena sanitaria, sino porque si no salen a vender no comen, y no comen el marido, y no comen los hijos, y no comen los nietos, y el abuelito, y la abuelita, ¿sí? Pero esas señoras de camionetota y esos señores de reloj Rolex de oro no quieren ver eso, ¿sí? Así es. No quieren verlo porque no les conviene. No, y aparte, toma en cuenta algo, muchos de ellos viven de negocios heredados de sus padres, viven de negocios a través de los cuales le están lavando dinero a algún amigo, también hay que decir, no todos, claro, no todos, pero muchos de ellos sabemos el origen de sus fortunas, en alguna ocasión ya lo platicamos tú y yo, Víctor, periodistas metidos a constructores. Claro, con chofer y guarura. Con chofer y guarura. Con chofer y guarura. O sea, y que de repente se desgarran las vestiduras cuando las autoridades o el gobierno en turno les deja de dar dinero. ¿Cuántos periodistas no vivieron de las arcas públicas, directamente de pues, convenios, los famosos convenios, y que ahora que no los tienen, ya, el gobierno es malo? De la noche a la mañana el gobierno es malo, después de que lo estuvieron alabando, de que estuvieron ocultando todas las tropelías y actos de corrupción, pero como les daban malana, y estoy hablando de un sector que es el de los periodistas. Ya no hablemos de maestros que se convirtieron en concesionarios de transporte público de la noche a la mañana, de médicos que de repente se convirtieron en poderosos dueños de inmuebles y socios de la clase esta que goza de títulos nobiliarios. O sea, no sé, este tipo de asuntos sí me cala mucho, Víctor. Sí, sobre todo porque no tienen autoridad moral. Así es. Para exigir esto que... Mira, hay algo que es irrebatible. Ellos están pidiendo algo que va en contra de la Constitución mexicana. El soberano, dice la Constitución, en México es el pueblo. O sea, todos nosotros, los ricos, los de la clase media, que no sé si todavía la hay, y los pobres y los miserables, todos somos el soberano, el pueblo. Ahora, más de 30 millones de mexicanos votaron por el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Es constitucionalmente el presidente de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Ahora, yo no sé los de Frena por quién votaron, pero sí puedo imaginarlo. Pero perdieron. Así es la democracia, Adolfo. Así es.
Y cuando le robaron la elección Carlos Salinas a Cuauhtémoc Cárdenas dijo, tranquilos, no vamos a salir, no provoquemos la violencia. Cuando Felipe Calderón le robó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel dijo, tranquilos, no vamos a salir a la calle, no vamos a generar violencia. Pero ahora la victoria fue contundente. Sí. Ahora, aquí hay que aclarar que en su momento Andrés Manuel también generó un mini caos ahí en la Ciudad de México. Claro, en la Avenida Reforma. En la Avenida Reforma, claro, hay que decirlo, pero no convocó a movilizaciones así como estas. Y bueno, aquí es donde quiero caer en el tema del artículo que escribí. Yo señalo directamente al Grupo Monterrey. ¿Por qué señalo al Grupo Monterrey? Y aquí pasamos a las buenas anécdotas. Esto que les voy a comentar tiene que ver mucho con mi infancia. Mi padre, que comenzó desde muy abajo en su trabajo, en esta empresa que se llamó, ya no existe, Conelec, y comenzó desde muy abajo y afortunadamente, inteligente y trabajador que es, fue escalando puestos hasta que llegó a un cargo ejecutivo que nos llevó a vivir hasta Ciudad Obregón, Sonora, donde él era gerente regional Sonora-Sinaloa de esta empresa. Y recuerdo que él estaba suscrito a la revista Expansión, que promovía mucho el asunto del que estamos hablando ahora, de la libre empresa, libre mercado, y que de alguna manera estaba financiada por este Grupo Monterrey, cuya creación data de ahí del 62, del siglo pasado, de 1962. Prueba tal es que ya en sus portadas esta revista manejaba la fotografía del ejecutivo del mes, ¿no? Que en alguna ocasión salió, por cierto, el patrón de mi padre, Jorge Sánchez Mejorada, que era uno de los, en ese momento, de los grandes empresarios y que encabezó a grupos empresariales a su vez, y que manejaban una bandera muy interesante. Yo en ese momento no lo entendía, era un chamaco, me gustaba leer esa revista, pero era yo un niño, y no entendía, ahora ya lo puedo interpretar, de que era un grupo que promovía las bondades de los inversionistas, de los capitalistas en México. A eso se dedicaba esa revista. Entonces, yo recuerdo que de repente cuando el presidente, bueno, lo recuerdo y ahora lo analizo, porque en ese momento yo simplemente leía la revista, que llegaba a casa porque estaba suscrito a mi padre. Yo recuerdo que promovían mucho la imagen del empresario bondadoso, del capitalista bondadoso. Pero cuando había una mala acción del presidente en turno, le iba como en feria. Yo recuerdo mucho los artículos que se escribieron en el momento que le estaban exigiendo dinero a José López Portillo y que terminó dándoselos y que por culpa de eso endeudó al país José López Portillo. Yo lo recuerdo muy bien. Primero alabaron el famoso gasoducto, luego el oleoducto y todo eso, y después, cuando se dieron cuenta que esto les estaba quitando a ellos medios de subsistencia para enriquecer más sus capitales, se fueron contra él a través de esta revista y de otros medios de comunicación. Y así es la manera en como el Grupo Monterrey o el Grupo de los 10 y otros grandes gremios, cuando no se ven beneficiados, cuando el gobierno comienza a pedirles que paguen impuestos, cuando el gobierno les dice que transparenten el origen de sus capitales, se enojan y entonces comienzan a hacer este tipo de campañas manipulando a sus seguidores que se espantan con la frase de ya viene el comunismo. Entonces manipulan a esta gente y las orillan a realizar acciones como este desfile de autos del que fuimos testigos en algunas ciudades del país y que ahora quieren ponerlo como la gran manifestación, como dice la nota, la supuesta nota de Lemón, mega manifestación más grande a nivel de la República, dice. ¿Qué opinas de esto? Yo supe
vamos a la anécdota. Yo supe por primera vez del grupo Monterrey, de Vitro, de Grupo Cifra, de Cemex, incipiente, cuando el asesinato no aclarado, y fíjate cuántos años tiene, del señor Garza Sada. Hay, hay una teoría no comprobada, que yo repito, de que fue Luis Echeverría Álvarez el que ordenó el asesinato. Hace poco, un exguerrillero urbano que participó en el intento de secuestro del señor Garza Sada, pues contó otra historia. Finalmente no sabemos realmente qué hay detrás político en el asesinato de Garza Sada. Pero bueno, fue la primera vez que yo me enteré del accionar político de un grupo económico, de varios grupos, el más importante es el Grupo Monterrey, Cifra, Vitro, que además tiene su escuela de cuadros, que es el Tecnológico de Monterrey, su escuela de ejecutivos, de su escuela de empleados de primer nivel, jamás de dueños, no, pero sí de una clase de empleados bien capacitados, ¿no? Y mira, otro punto que a mí me llamó mucho la atención, te acordarás cuando López Portillo privatiza los bancos y defendió como un perro el peso y lloró, y llega Salinas y los empieza a vender. ¿Te acordarás que una de las joyas de la corona poblana pues, era el Banco de Oriente? Así es. Y los poblanos, en lo que se ponían de acuerdo, que nunca lo hicieron, vinieron de Monterrey y lo compraron. ¿Sí? Es un poderío económico. Y este poderío económico, ligado, por ejemplo, con la iglesia, pues han construido un emporio político, social, deportivo. Cemex es dueño de los Tigres, FEMSA es dueño de los Rayados de Monterrey, los equipos más poderosos económicamente del fútbol mexicano, ¿sí? Entonces han tejido una red de intereses para defender el capital. Mira, qué bueno que tratas este asunto porque aquí quiero platicar otro par de anécdotas. Una, en alguna ocasión vino un grupo de empresarios respaldados por ingenieros. Cuando se puso de moda, hay que decirlo, y que fue una oportunidad de inversión para el Grupo Monterrey, de construir las plantas de tratamiento de aguas en todo el país. Y uno de los estados que le entró a este asunto fue Puebla. Y recuerdo que fui invitado, así lo digo, fui invitado por este grupo de ingenieros y un empresario. Se me va el nombre en este momento, que por cierto era hijo de un empresario muy importante, ahorita lo recuerdo, y nos llevaron a Orlando, en Florida, para ver la que en ese momento era la planta de tratamiento más moderna y sofisticada, tratamiento de aguas, allá en Orlando, en Florida. Y entonces tú sabes que al final del día, después de hacer el recorrido en esta planta, de ir a comer, eh, por cierto, unas langostas riquísimas en un restaurante ahí a la orilla del mar, y acompañarla con muy buenos vinos, por cierto, pues salió en la plática que la idea de este grupo de empresarios era precisamente monopolizar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas en todo el país y que esto se iba a hacer con capitales del Grupo Monterrey. Esto nadie me lo contó. Yo lo escuché en esa cena que tuvimos después de hacer un tour durante un jueves, todavía lo recuerdo, y que pues terminó con esta charla y con esta confesión. Nadie me lo contó, yo lo sé, porque así lo escuché. Otro punto que también estabas comentando. Yo recuerdo que cuando veníamos de Retacha, Puebla, en aquel tiempo recordarás que todavía en los aviones las últimas dos filas
era para fumadores, todavía se podía fumar. Y este chavo, que te recuerdo, que no recuerdo quién era su padre, pero era un empresario muy importante a nivel nacional. Me dijo, vente a fumar aquí atrás conmigo. Le digo, no, yo no, bueno, sí era fumador, pero no me gustaba, no era frecuente. No, vente para acá. Y me puse a platicar con él. Y entonces fue cuando me dijo algo que tú acabas de comentar. Dice, mira, así como estamos haciendo lo del asunto esto de las plantas de tratamiento, etcétera, etcétera, dice, nosotros queremos meternos a financiar el deporte, porque el deporte tiene futuro en tanto pueda establecer vínculos con los medios de comunicación. Fíjate qué visionario el chamaco, qué visionario. Si en el momento que el fútbol, por ejemplo, establezca vínculos comerciales con la televisión y nosotros con nuestros capitales los hagamos crecer a los medios, ellos van a estar a nuestro servicio. Así me lo dijo este muchacho. Visionario el muchacho. Y claramente lo dijo. Estos capitales los vamos a controlar desde Monterrey. ¿Cómo ves? Ahí te va otro botoncito. Perdón, nada más para terminar. Es que el colofón de todo esto es un comentario que alguna vez le leí a Genaro Villamil. Dice, es que este grupo empresarial y muchos más se manejan como si fueran auténticos cárteles. Y esto me lleva a vincular en un punto muy importante. El Chapo Guzmán era muy malo para administrar su dinero. Y entonces alguien le ofrece expertos en la bursalización de sus dineros para hacer el lavado, y estos chavos eran egresados del Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿Quién los puso al servicio del Chapo? Continúa con tu comentario. Te digo que el dinero no tiene olor, ni pedigrí, ni ideología, ni nada. Pero bueno, un punto más de esto que estamos hablando y del Grupo Monterrey es los Gómez Junco, dueños de Reforma. Reforma rescatado por Fobaproa, que no ha pagado impuestos, que debe una gran cantidad de impuestos y que ha abierto un frente contra AMLO porque le está diciendo, pues paga tus impuestos. Fíjate que un sector de la prensa, pongamos atención cómo ha manejado el hecho de que Walmart y FEMSA hayan pagado impuestos como si fuera una dádiva, como si fueran limosnas, como si fuera un gesto de caridad o de generosidad que hay que agradecerle a Walmart y a FEMSA. Se están cumpliendo con una obligación. Durante años no pagaron impuestos. No pagaron impuestos porque daban un moche. Yo me imagino que al secretario de Hacienda o a alguien más arriba. Es evidente, ¿no? Por eso no pagaban impuestos. O como es su costumbre, también a través de amenazas, ¿no? También a través de amenazas. O sea, me cobras impuestos y yo te genero un paro de empresas textileras, por decir algo. Sí. O no me pagas y ya no hay distribución de cervezas, ¿no? Más bien, no, me das el derecho de evadir impuestos, de no transparentar mis finanzas. Primera, porque soy una empresa del sector privado, cosa en la que sí tienen razón, pero no me andes investigando el origen de mis capitales, porque a veces es un origen bastante raro, hay que decirlo. ¿Sí? Y lo vemos acá en Puebla también. Tenemos dos dudosas, medalla de oro y medalla de plata. Dos dudosas, digo, porque va en detrimento de la salud de nuestra población y que hay que analizarlo a la luz de diferentes saberes y conoceres. Monterrey es la ciudad en el mundo donde se consumen más Coca-Colas, en el mundo. Y México es el país número 2 después de Estados Unidos donde se consume más Coca-Cola. El municipio de mayor calidad de vida, donde se pagan más impuestos, está en Monterrey, San Nicolás de los Garza, ¿sí? Entonces, esto de que FEMSA, ay, qué caritativos, qué cristianos, qué bueno que pagaron impuestos, pues es a costa de la salud de millones de mexicanos. Esto no me lo contaron, Adolfo, en una de mis recientes visitas
a Coetzalan, una ciudad que nos gusta mucho y que es preciosa, que ya no es, que ha sufrido transformaciones desagradables con esta imbecilidad de Smart Cities, que es una terrible imbecilidad. Aquí cerca, en Tonancintla, hemos logrado que se detenga. Una indígena que vendía cualquier cosa en la calle, en la banqueta de un tianguis, a su hijo en vez de llenarle la mamila con leche, se la llenaba con Coca-Cola. La Coca-Cola ya inundó, ya permeó todos los estamentos de la vida social en detrimento de la salud. Imagínate ese niño que ha crecido con Coca-Cola, si de por sí su información genética era de desnutrición, pues ¿cómo va a ser en unos años? ¿No? Fíjate Entonces, que, perdón que te Monterrey, interrumpa. Sí, sí. perdón, sígale, perdón. Monterrey, FEMSA, ¿dónde tiene su base? Que por cierto, un poblano es el director de FEMSA, el Diablo Fernández, Así ¿sí? es, así es. Pero, Bueno, mira, pero tiene usted en Monterrey. mira, ahora que tocas ese tema y recurriendo a la anécdota pasada donde les comentaba de mi experiencia cuando fui a cubrir el movimiento zapatista en 1994, cuando andábamos en lo más alto de los altos de Chiapas, en las tienditas hasta donde se llegaba a través de veredas, en barrancas y todo eso, lo único que conseguías era Coca-Cola y productos Marinela, productos Bimbo y Marinela, solamente eso, o sea, hasta ahí llegaban. Y eran por esa razón, además de la pobreza, gente que estaba con cuadros de desnutrición, o malnutrición más bien, de malnutrición, elevadísimos. ¿Por qué? Porque en las tienditas, en lo más alto de los altos de Chiapas, insisto, donde tenías que llegar, nosotros llegábamos en una combi, los que estábamos como cubriendo este asunto del movimiento zapatista, llegábamos en una combi toda destartalada, que apenas si podía pasar por esas veredas, pero encontrabas Coca-Cola y productos Bimbo y Marinela, que son, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas, bariatras, nutriólogos, los principales causantes de que México sea el primer lugar, ya rebasamos a los Estados Unidos, el primer lugar en problemas de obesidad, hipertensión y malnutrición. Gracias a estas empresas, ¿cómo les dicen? Este, Socialmente responsable. Socialmente responsables. Gracias, Bimbo. Gracias, Marinela. Gracias, Coca-Cola. Papitas. Y las papitas fritas. Las Sabritas también. Además, Ya, fíjate, tantas marcas. fíjate qué casualidad, Adolfo. Son re bonitas estas casualidades. La dueña de Sabritas es PepsiCo. ¿Te suena el nombre? PepsiCo. Pepsi. No me suena, no me suena. Me dio sed más bien. Sí. Que por cierto, el dueño es un judío prominente estadounidense llamado Enrique Kissinger. Henry. Sí. Ah, perdón, Henry. Ay, Para que veas cómo todo se enlaza. El capital, Adolfo, el capital. Y no voy a usar un término que los describe fielmente, que es la oligarquía financiera, porque me regañan, soy una rémora del pasado, un nostálgico del pasado, ¿no? sí, El capital. claro. Hay una frase recurrente de parte de un mutuo amigo, Juan Carlos Rojas, fotógrafo, que radica Alias desde hace... Tinfoco. Ajá, alias El Foco, ¿verdad? Sí, es Sí, cierto, ya sí, se me había sí. olvidado su apodo. A quien le envío un saludo porque estoy seguro que él va a estar allá en Madrid escuchando esta conversación. Hay una frase recurrente de él, cada vez que se hace una crítica o se hace un análisis a la acción política, él dice, no nos hagamos tonto, es la oligarquía en el poder. O sea, no es el Sí, político, es la oligarquía en el poder, no es en sí el claro. político. Entonces, pues esa es una realidad. Y aunque suene, a ver si no al rato por estar utilizando este tipo de terminajos nos acusan de comunistas. No, por Dios. Pero bueno, Yo paso, este, no soy comunista, bueno, pues ni quiero ser.
Así es. Quiero cerrar con un anticipo de lo que van a ser algunos artículos que voy a escribir esta semana en Las Buenas Conciencias, ahí en Facebook, y que las compartiré ahí y en otras plataformas y otros medios de comunicación en los cuales colaboro, y que tiene que ver con las movilizaciones en los Estados Unidos de, de estos grupos. Aquí hay que aclararlo, son tres líneas de manifestantes. Por un lado, aquellos que están reclamando pues no, el resurgimiento, que siempre lo ha habido, no hay ningún resurgimiento, de la discriminación racial, luego que este muchacho de apellido Floyd, pues fue prácticamente George Floyd, que fue prácticamente asesinado por un policía. Que no es el primero. Que no es el primero, no, en lo que fueron las dos últimas semanas, hubo tres asesinatos del mismo tipo allá en los Estados Unidos. Uno en Georgia, otro en Kentucky y este más que fue en la ciudad de Minneapolis. No es nada nuevo. Hay otra vertiente, que es la que yo personalmente más respaldo, y es la que critica y señala lo que es la brutalidad policial. Algún día, en mis memorias, platicaré de cómo fui yo víctima en los Estados Unidos de brutalidad policíaca. Eso no lo voy a contar ahora, algún día lo contaré. Y por eso es eso la otra vertiente, la brutalidad policíaca, que eso es de suyo. Y afortunadamente para la policía es respaldada legalmente. Desafortunadamente para los ciudadanos es que en ocasiones pues, pagamos gente inocente las consecuencias de estas acciones policiales. Pero hay otra vertiente que tiene que ver con un descontento general. Gente que estaba confinada, que estaba en contra de las políticas de Trump. Si se fijan, la mayor parte de los manifestantes son muchachos y la mayoría son gente estudiada o que está estudiando y que de repente ve esta ocasión para salir a manifestarse, ¿no? Y hay una cuarta línea que esa no tiene nada que ver con las tres primeras, que es el vandalismo, hay que decir, que aprovechan este tipo de situaciones, vienen como ha sucedido en Los Ángeles, Santa Mónica, en Pasadena, donde es gente que viene de barrios marginales, que hay muchos en estas ciudades que acabo de comentar, también en Nueva York. Estos ni siquiera venían del Harlem, venían de la parte norte y sur del Bronx, y pues que se dedican al vandalismo. Pero esta es una cuarta vertiente que no tiene nada que ver con las tres primeras que enumeré. Entonces de esto estaré platicando a lo largo de la semana. Y bueno, un último comentario sobre esto o lo que quieras compartirnos, Víctor. Pues fíjate que siempre es la juventud la que encabeza, la que está a la vanguardia de los grandes movimientos sociales. En el 68 en Francia, en Japón, en Córdoba, Argentina, en México, en Praga, en Checoslovaquia, en Estados Unidos, en el marco de la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, Berkeley, Stanford, el MIT, ¿sí? Pues la juventud siempre es la que encabeza. En la historia muy reciente de Puebla, a raíz de los asesinatos de los estudiantes en Huejotzingo, esta marcha que yo creo no vamos a volver a ver, que sacó a las calles a estudiantes de las universidades privadas y de la única pública que tenemos, ¿sí? Hay que recordar que Puebla, después de la Ciudad de México, es el estado que tiene más universidades de educación superior privadas, ¿sí? Así es. Y vimos una marcha inusitada, inédita. Yo creo que difícilmente se repetirá. Y fíjate que Lemón no la registró. Qué raro. El Lemón Patito. El Lemón Patito. Ni el de Adeveras ni el Patito. Pero son los jóvenes, son estos agentes catalizadores en los cuales tenemos las penas. Voy a terminar diciendo que yo no soy defensor ni lo quiero ser de AMLO, no creo que él no lo necesite. Y algún atento lector de las buenas conciencias me dijo que si yo pensaba que AMLO nos iba a sacar de este atolladero en el que estamos, y yo no pude contestarle, pero ahora le contesto, no, no es AMLO, ni fulano, ni sutano, somos todos los mexicanos. Así es.
si nos unimos y pateamos, por lo menos la mayoría, hacia el mismo lado, vamos a salir del atolladero. El capital va a patear hacia donde sus ganancias le indiquen. Pero si la mayoría de los mexicanos nos juntamos, restablecemos el tejido social y chutamos para bien de todos los mexicanos, todos, católicos, protestantes, ateos, con gatos, sin gatos, con perros, sin perro, vamos a salir del atolladero. Así es. Muy bien, pues acabas de decir una gran verdad. Esto es una solución social. Nos dedicamos pues, irnos a la hamaca, a disfrutar de alguna siesta, en lo que los políticos, a los que ahora señalamos como los malos, pues en realidad nosotros, por irnos a estar ahí en la hamaca y no hacer nada, individual y socialmente hablando, es por lo que ellos abusaron. Ah, pero eso sí, somos críticos del café, en el café. Somos críticos en la cantina, en el restaurante, en la reunión con los vecinos o las vecinas. Somos críticos en las redes o medios sociales. Pero no, yo creo que esta es una acción social. Acción social. Tú que nos estás viendo, pon el ejemplo. Yo, en una autocrítica, tengo que ver dónde poner el ejemplo. Así de sencillo. En fin, pero no estamos aquí para dar lecciones ni consejos. No. Simplemente fue un comentario que me salió del corazón, tanto a Víctor como a mí. Y no dejen de seguirnos en Las Buenas Conciencias, en Facebook, próximamente ya nuevamente en la plataforma del .com, de lasbuenasconciencias.com, y Poblanía Slow TV en YouTube, donde por cierto estamos preparando una producción relacionada con el tema que tú tratas, sobre la famosa megamarcha. Esta sí fue megamarcha de estudiantes, y que no hay que desviar, como lo dijo el rector Derbez y como en su momento lo dijo el rector Esparza, de que este tipo de movilizaciones que deben de expresar el descontento por el mal gobierno, fue una mega marcha por la inseguridad. No nos desviemos, porque como consecuencia de esta mega marcha comenzaron a aparecer una serie de demandas, y ahí sí los rectores se quedaron calladitos. Hay que recordarlo, y en su momento lo vamos a recordar. Gracias mi queridísimo Víctor Arellano. Seguimos en contacto. Igualmente. Yo soy Adolfo Flores Fragoso. Hasta la próxima.